Buenos días, amigas y amigos de La Razón y el Corazón. Hace muchísimas semanas que no hacía valoraciones de los líderes desde un punto de vista de liderazgo, pero ayer, después de esta sesión de control para la autorización de esta cuarta prórroga al estado de alarma, desde luego ha dado titulares suficientes para hacer esta valoración, pero no para ponerlos de nuevo de protagonista, porque desde luego no lo ha sido, o por lo menos no lo ha sido en positiva. Aquí el protagonista de la actualidad sigue siendo el coronavirus, sigue siendo los muertos, sigue siendo los contagiados, sigue siendo los sanitarios que siguen infectándose de una forma absolutamente escandalosa y vergonzosa. Por lo tanto, los protagonistas siguen siendo ellos. Sin embargo, en esa sesión de control que era fundamental para la prórroga de este estado de alarma, hemos visto un Pedro Sánchez que por fin, yo espero personalmente que cambie de tono, que deje la soberbia, que deje las decisiones unilaterales, que deje algo de cesarismo en su actitud y hable con el resto de grupos políticos. Las decisiones al final tendrá que tomarlas él, con su gobierno. Los decretos tendrá que firmarlo él con su gobierno. Pero es absolutamente fundamental. Si quiere seguir con las prórrogas, que seguro tendremos que seguir con prórroga del estado de alarma, es fundamental que dialogue. Espero que lo haya entendido, porque ayer consiguió la mayoría con los sís, evidentemente en zona Cesarini, al último segundo, por el sí de Ciudadanos y de PNV. Sin embargo, cosechó unos cuantos nos y además la extensión de Pablo Casado y del Partido Popular, que realmente mucha gente no ha entendido. Y no la ha entendido porque al final, ¿qué quiere decir una abstención a un estado de alarma, a una prórroga del estado de alarma? Poco, especialmente cuando además es acompañado por un discurso durísimo, feroz, en contra de las decisiones del gobierno. Acompañar una abstención, decidir una abstención, cuando tu discurso es claramente de rechazo total, no es muy comprensible. Y dejó a Pablo Casado bastante desdibujado como líder. Por lo tanto, yo creo que en las próximas semanas, los próximos días, veremos un poco cómo recupera protagonismo Pablo Casado, porque con sus 89 escaños podía haberse sentado, como hizo Arrimadas, como ha hecho también el PNV, y negociar su sí. Sin embargo, esta abstención, que repito, para mí es mejor que un no la ha entendido mucha gente y probablemente muy pocos votantes del Partido Popular. Arrimadas para mí es una de las ganadoras del debate de ayer. Fue un discurso extraordinario, además presencial, después de muchas sesiones donde había participado de forma telemática. Quiso estar para explicar el porqué de este sí, que es un giro importantísimo. Quiso explicar que en realidad no es un cambio de posicionamiento a favor del gobierno, todo lo contrario, pero por su sentido de Estado y responsabilidad ha querido votar sí, y además con unos últimos segundos tremendamente emocionantes en el cual, recordando que dentro de poquísimos días va a ser madre, dio las claves de su sí. Muchos han querido leer una vuelta al centro de Ciudadanos, ha habido bajas como la de Girauta muy sonadas. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Yo no lo veo como un cambio radical de los posicionamientos de Ciudadanos y de Arrimadas, no veo una puerta abierta clarísima al Partido Socialista, pero desde luego sí es una ventana que podría tener sus consecuencias a nivel, evidentemente, de negociaciones con el gobierno central, pero también con las autonomías, donde Ciudadanos en muchos ayuntamientos, en muchas autonomías, comparte, como sabéis, gobierno con el Partido Popular, con el cual además debería participar juntos en las elecciones vascas. Abascal, ¿qué decide Abascal? Desde mi punto de vista es evidente que, además de la ironía de decir que él no desprecia a los gays, cosa que nos ha hecho reír a muchos, visto que él siempre ha estado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y a la adopción entre de personas del mismo sexo, de parejas del mismo sexo, es evidente que su no claro fue rotundísimo y además con amenaza de moción de censura, que esto sí que sería un problema para el Partido Popular porque le pondría enfrente a la necesidad de pensar si competir o no en dureza con un partido marcado, como sabéis, por ideología de extrema derecha y con una actitud que desde el punto de vista, especialmente ayer, vimos sin grandes argumentos reales. Pablo Iglesias estuvo bien, estuvo en su línea,
y además con una claramente convencido de la línea que está siguiendo el gobierno. Por lo menos ayer no vimos grandes fisuras entre los partidos que forman la coalición, y Rufián explicó de forma clarísima el porqué del no. Él critica mucho la falta de negociación. El Partido Nacionalista Vasco, pragmatismo puro y duro, nada más que añadir al hecho que ha dicho que sí, y lo ha dicho, como siempre, con algo a cambio. Desde aquí os mando un abrazo muy fuerte y veremos las próximas semanas si seguiremos con una actitud unilateral del gobierno para seguir intentando prorrogar el estado de alarma o directamente tendremos un cambio. Veremos.